Recién a fines de 1500, en 1583 llegaron a Terranova. O sea, imagínense, cuando 5 años antes de que don Juan Torres de Vera y Aragón llegara a Corrientes. A ver si podemos mirar ahí. Pero después, que es lo que a mí me interesa mostrar, creo que el otro día ya se lo mostré. Ahí están los dos primeros asentamientos ingleses en América. Fíjense la fecha. Recién 1583. Y 1587 firman la famosa Virginia, el nombre de la reina. Y después sí, fíjense cómo Inglaterra entre 1583 justamente y 1850 dominó el mundo, dominó los mares y se apoderó y llegó a ser ese enorme imperio que vimos al comienzo. Bueno, ¿y después qué pasó? Pasó que las colonias americanas se independizaron. Antes conviene hablar de otro título, ¿verdad? Porque después del descubrimiento vino la ocupación. Y la ocupación no la hicieron los españoles, como comentábamos el otro día con el doctor Ramírez Brache, sino que la hicieron los franceses. Los franceses que perdieron la guerra con los ingleses en América del Norte, y que entonces un señor que se llamaba Antoine de Bougainville, que salió del puerto de Saint-Malo, por eso después le pusieron Malvinas a las islas, llegó a las islas en 1764 y fue el primero que las ocupó. Pero ¿qué pasó cuando lo ocuparon los franceses? Y el rey de España de inmediato le dijo, che, esas islas son nuestras. Y algo muy importante en política y en derecho internacional, el rey de Francia reconoció esto y se las devolvió al rey de España. Entonces, pese a que la ocupación efectiva fue francesa, la ocupación esa se la reconoció a la corona española. Los ingleses intentaron ocuparla, y la ocuparon en 1765, pero fueron expulsados por la fuerza, por una real orden del gobierno del rey al gobernador de Buenos Aires, a Francisco de Paula, para que haga una expedición y expulse por la fuerza a los ingleses, lo que llegaron a hacer los españoles en 1770. O sea que no fue la primera vez en 1982 que echamos a los ingleses, que una fuerza salida de Buenos Aires o salida de la Argentina ocupó las islas para desalojar a los ingleses. Ya se hizo en 1770. Y a partir de ahí España quedó instalada en Malvinas. Hasta que vino la Revolución de Mayo. ¿Qué pasó con la Revolución de Mayo en toda América Latina? Nos independizamos de España. ¿Y qué pasó con eso? Esto tiene que ver para los alumnos con otro punto del programa, con el punto de la doctrina Monroe y el punto del uti possidetis y el uti possidetis iuris, que dominaban efectivamente los gobiernos americanos. ¿Qué dominaba el gobierno de nuestras provincias unidas del Río de la Plata? Todo lo que hoy es la Patagonia, por ejemplo, no, de ninguna manera, apenas ahí las cercanías de Buenos Aires. Y entonces pudo haber ocurrido que las potencias europeas ocuparan, y esto que le pasaba a los gobernantes nuestros le pasaba a todos los otros gobiernos revolucionarios. Podríamos haber perdido a partir de nuevas colonizaciones de potencias europeas. ¿Por qué no se hizo? Bueno, primero porque las potencias revolucionarias inventaron la regla del uti possidetis iuris de 1810. O sea, empezamos a ponernos de acuerdo entre nosotros que nuestros límites eran los que teníamos cuando nos independizamos de España. Y que si algún día teníamos conflictos limítrofes, íbamos a usar los límites que España nos fijó. Por eso es que cuando discutimos los límites con Chile, usamos la cordillera, las altas cumbres, porque eso es lo que decían las reales cédulas realmente. Pero además, gracias al desarrollo ya imperial de Estados Unidos,
y la ambición de Estados Unidos de crecer territorialmente y de dominar la mayor cantidad de territorio posible. Por eso crecieron desde una muy pequeña franja sobre el Océano Atlántico hasta todo el enorme territorio que tiene hoy Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, James Monroe, formula en 1823 la famosa Doctrina Monroe. ¿Qué dice la Doctrina Monroe? Que Estados Unidos iba a considerar ofensivo, peligroso para Estados Unidos, que una potencia europea intervenga en el territorio americano. Y que las nuevas repúblicas americanas eran independientes y ya eran absolutamente soberanas y no podían ser sus territorios ocupados nuevamente. No podía haber una nueva colonización europea de ninguna potencia europea en América. Y Estados Unidos se comprometía a no inmiscuirse en los asuntos europeos. Esto sirvió, sumado, porque en realidad esta declaración, dicen todos los historiadores que analizaron esto, y hay bibliotecas enteras sobre el asunto, se le había propuesto a Inglaterra hacer una declaración conjunta. Se lo propuso George Canning al embajador de Estados Unidos en Inglaterra. Pero finalmente Estados Unidos, el presidente Monroe, decidió por consejo de Adams y de Jefferson y de otros de los padres fundadores de Estados Unidos hacer una declaración unilateral. Esto decidió Estados Unidos solito y solo. De ahí que después de esto se identifique, aunque en realidad Monroe no lo dijo en esos términos, lo de América para los americanos. Pero eso sirvió ¿para qué? Para que no se instalen nuevas colonias europeas en América, ¿verdad? Para que las otras potencias europeas se abstuvieran, por el momento por lo menos, de, por ejemplo, ocupar la Patagonia. Cosa que no ocurrió y que podría haber ocurrido. ¿Por qué? Porque hubo un interregno de poder entre las fuerzas españolas que se fueron y las revolucionarias que ocuparon el poder. Entre 1810 y 1824, que se libró la batalla de Ayacucho y finalmente terminó la Guerra de la Independencia. Y España se retiró definitivamente de América. Pero acuérdense, pregunta de examen, que la Santa Alianza, defendiendo a las coronas legítimas y defendiendo el patrimonio de las coronas legítimas, había incluso armado una expedición para que España reconquistara las colonias que había perdido, cosa que finalmente no se produjo, y eso fue contemporáneo también a la declaración de Monroe, ¿verdad? Inglaterra y Estados Unidos, que iban a empezar una disputa acerca de quién incidía más en América, se opusieron por lo menos a que las demás potencias colonizaran América, cosa muy importante. Y la Argentina, el gobierno de Buenos Aires, realizó varios actos posesorios, también cosa muy importante. En 1820, 6 de noviembre, hace poco se cumplió la fecha, el gobierno de Buenos Aires mandó la fragata Heroína a mando de un corsario irlandés, justamente David Jewett, estadounidense, curiosamente, que fue el primero que hizo una bandera argentina, diríamos, en las islas, 6 de noviembre de 1820, ¿verdad? Y 2, 3, 4 años después, en realidad, se nombra primer gobernador, primer comandante, en realidad, de las islas, a don Pablo Areguatí, un hombre acá, de nuestra región, que estuvo muy fugazmente, pero cuya designación ya fue pedida justamente por Bernet, que es el que iba a seguir insistiendo en esto, y que finalmente fue él mismo designado comandante civil y militar el 10 de junio de 1829, por eso el 10 de junio, decíamos el otro día, se celebra el Día de la Reivindicación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas. O sea, el nuevo gobierno siguió ejerciendo actos de soberanía. Y para aprovechar, antes que se nos vaya de todo el tiempo, hacemos un salto en la historia, que fue lo que el otro día no lo desarrollamos y que es muy importante que se sepa, y que además en términos de
el curso que estamos dando también, el repaso que estamos dando es en materia de examen. ¿Qué pasó con esto que decíamos al comienzo? El proceso de descolonización. Terminada habíamos visto el mapa ese del mundo en 1914, como el 68% y el 60% de la superficie de la población mundial estaban sometidos al régimen colonial. Eso comienza a cambiar rápidamente a partir del 45. Ya dijimos, con procesos de independencia que se dieron a las buenas y a las malas. Pero, fundamentalmente, la evolución jurídica se da en Naciones Unidas, se crea el Comité de Descolonización que empieza a trabajar activamente y empieza a apoyar. Esto tiene origen, pregunta de examen también cuando preguntamos los antecedentes de Naciones Unidas y los antecedentes de la Sociedad de las Naciones, en algo que ya se había expresado por el presidente Wilson en sus famosos 14 puntos antes de la Primera Guerra, o mejor dicho, antes que entrado Estados Unidos entre a la Primera Guerra, y por la Carta del Atlántico que la firmaron el presidente Roosevelt y el primer ministro Churchill antes de que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra, ¿verdad? En ambos documentos, Estados Unidos ya había planteado claramente a las potencias imperiales europeas que el mundo de la posguerra tenía que ser distinto, que el sistema colonial europeo ya no corría más. Por, si quieren ustedes, muy buenos y malos motivos. Muy buenos motivos porque Estados Unidos es la primer potencia anticolonial. Recordemos que Estados Unidos fue el primer país que se independizó y que le dio una patada al poder colonial, 1776. Y esa idea de que Estados Unidos está destinado a promover los procesos de independencia y de democracia en el mundo sigue siendo una de las verdades de la Constitución de Estados Unidos y del sistema político de Estados Unidos, lo que se llama el imperialismo moral. El creer que ellos están destinados a conseguir que todo el mundo sea libre y democrático, aún por la fuerza, aún si fuera necesario usar la fuerza, cosa que hicieron. Y paralelamente también porque buscaban la libertad de comercio. Y obviamente un mundo donde el 60 y pico de la población y el 60 y pico del territorio de la superficie estaba en poder de las potencias coloniales, no servía para nada para el libre comercio, ¿verdad? Solemos mostrar ahí, para los que puedan ver lo que era el mapa. Si ustedes miran un mapa de África en 1945, ven que era todo colonia, excepto dos puntitos. A ver, ahí están, a ver si podemos mirarlo. Sí, sale ese cartel que tapa todo. El mapa de la derecha es África en 1945, absolutamente colonia, menos los dos grises a la derecha, al este Etiopía, y ni se ve sobre la costa del Atlántico, aquí Liberia. El resto del continente africano era colonia, 1945, no estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de hace 70 años. Esto es lo que se busca cambiar, y esto es lo que le interesaba cambiar a Estados Unidos, y esto es lo que le interesaba cambiar, recordemos también, a la Unión Soviética. Los dos países que se iban a enfrentar, las dos superpotencias que se iban a enfrentar en la Guerra Fría, las dos superpotencias que le iban a dar manija a todos los movimientos de liberación para que todos los pueblos que estaban sometidos al régimen colonial se independizaran de sus potencias dominantes. Y este fue un proceso que se hizo muy velozmente. Por eso se llega, pregunta de examen, a votar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando ya se habían independizado unos cuantos territorios, pero cuando todavía había resistencia de las potencias coloniales, Inglaterra la primera, a concederle, a negociar la independencia de muchas de sus colonias, se dicta la famosa Resolución 1514. El 14 de diciembre de 1960, la Asamblea de Estados Unidos dicta
la famosa resolución 1514 sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, ¿verdad? ¿Qué dice esta resolución? Varias cosas importantes. Por un lado, todos los principios de Naciones Unidas. Pero hay un puntito que es muy importante, el segundo, considerando, dice, escuchen bien, reconociendo, y lean los que pueden leerlo, reconociendo el apasionado deseo de libertad que abrigan todos los pueblos dependientes y el papel decisivo de dichos pueblos en el logro de su independencia. O sea, la Asamblea General, donde estaban los que ya habían conseguido la independencia, dice, los muchachos se están queriendo independizar. Y el párrafo siguiente, el considerando siguiente, es el que termina de describir la situación. Dice, conscientes de los crecientes conflictos que origina el hecho de negar la libertad a esos pueblos o de impedirla, lo cual constituye una grave amenaza a la paz mundial. Estaba en pleno desarrollo la guerra de Vietnam, estaba en pleno desarrollo ahí frente a Europa, la guerra de, ahora se me perdió, frente a Europa, frente a Francia, colonia francesa. A ver quién me hace acordar ahí. Tenemos un montón de descendientes justamente viviendo en la Argentina. No sé qué me dicen ahí. ¿Cómo dice? Armenia. No, Armenia no. Armenia no está frente a Francia. Uy, están jugando a las bochas con... Colonia francesa, frente a... Ahora país independiente, Francia, frente a Francia, del otro lado del Mediterráneo. ¿No vieron la película, justamente, el decálogo de los movimientos subversivos? La guerra de la independencia, bueno, ahora me voy a acordar. Una de las guerras más cruentas, justamente, y uno de los movimientos terroristas terroristas no, en los movimientos revolucionarios más importantes, generados en Argelia. Ahí me salió. La guerra de Argelia. Una de las guerras más cruentas. Argelia es, profe, sí, Argelia. Eso acabo de decir, no sé si lo escucharon. Y nosotros acá en Corrientes recibimos a los mucha gente, los famosos pies negros, pies noirs, franceses o hijos de franceses nacidos en Argelia. Pero también lo que es peor, recibimos la doctrina de la llamada Sorbona, la guerra antirrevolucionaria represiva de los franceses, que la aplicamos en nuestros conflictos internos. Bueno, considerando esto, reconociendo que los pueblos del mundo desean ardientemente poner fin al colonialismo en todas sus manifestaciones, etcétera, etcétera, ¿qué dice? Fundamentalmente, proclama solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Y fundamentalmente, que es lo que nos interesa a nosotros, en el punto 6, establece claramente que todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Esto por qué? Porque justamente para que no le den la independencia a un pedacito de un territorio y no se la den a otro, ¿verdad? Pero a nosotros, precisamente, a la Argentina y a otros territorios coloniales en esa época, les sirve para decir el proceso de ocupación del territorio, cuando se dio, no fue ocupando un territorio despoblado o ocupado por una población nativa. Fue ocupado por la potencia colonial y estaba en poder de otro país independiente, que es la situación en la que estaban las Islas Malvinas cuando los ingleses la usurparon. Por eso, el derecho a la autodeterminación no es para los Kelper, porque todas las normas de Naciones Unidas establecen el derecho a la autodeterminación, y esto que estamos hablando de la 1514, ¿para quién? Para los pueblos sometidos
al régimen colonial, ¿verdad? Por eso el punto 4 dice, a fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho a la independencia completa, deberá cesar toda manifestación armada, etc. Pero los pueblos dependientes, los kelpers no son un pueblo dependientes. Esta resolución iba dirigida justamente, como todas las que establecen la libre determinación, a establecer el derecho que tenían, lo que tienen los pueblos que habían sido, que han sido víctimas de la invasión colonial. No, como en este caso se pretende, por Inglaterra, los kelpers, que son una población trasplantada en la isla, ¿verdad? Y esto se establece mucho más claramente todavía en la otra resolución que sí o sí tienen que dominar, la resolución 2065 del año 65, que reconoce primero que existe un conflicto entre Inglaterra y la Argentina acerca de la soberanía de las Islas Malvinas, a las que por primera vez también en la documentación internacional denomina Islas Malvinas y no solamente Falklands, como se había hecho hasta entonces, ¿verdad? Pero fundamentalmente también en la parte resolutiva dice que Inglaterra y la Argentina se tienen que sentar a resolver este conflicto teniendo en cuenta la Carta de las Naciones Unidas, los principios establecidos en la resolución 1514 que recién estuvimos comentando, y los intereses de la población de las Islas Malvinas, no los deseos. Inglaterra peleó mucho en la discusión de esta resolución, que es una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, para que se pusiera deseos. Y Argentina logró que se ponga intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que preguntarle a los habitantes de las islas, che, ¿qué quieren ser? Eso sería seguir los deseos. No, hay que respetar sí sus intereses. ¿Qué es esto? No nos podemos poner de acuerdo Inglaterra y Argentina en echar a los kelper al mar y dejarlos ahogarse en el mar, ¿verdad? No podemos hacer, ni siquiera si nos ponemos de acuerdo, lo que los ingleses hicieron en Chagos y en sacar toda la población de una isla y llevarla a otra. Sí tenemos que respetar los intereses en ese sentido, pero nunca los deseos. Por eso es que el pretendido derecho a la autodeterminación de los kelpers no existe, porque no son un pueblo colonial y porque la resolución 2065, precisamente por eso, dice que se deberá respetar en las negociaciones los intereses, no los deseos de los habitantes. Hacemos una pequeñísima pausa, vamos a seguir por YouTube tras un minuto de pausa y vamos a dejar de transmitir por FM Capital y Radio Corrientes 7, Radio Provincia de Corrientes, Radio Corrientes, nomás de ahora no se llama más Radio Provincia, y continuamos por las redes y por el Zoom de la facultad. Pequeñísimo recreo para pausa radial.
Muy bien, retomamos la conversación entonces. Hablen ahora o callen para siempre. Los participantes de Facebook y de Instagram pueden poner por escrito si tienen alguna pregunta, y los alumnos si tienen algo que preguntar de este tema antes que entremos al repaso de todos los otros temas de las unidades que tienen para el final. ¿Están habilitados todos? ¿Tienen audio? Me imagino. Galuchi, vos que sos el técnico. ¿Eh? Ah, no, ahí abajo. Allá, acá. No, pues. Saca tu dedo. Buenas tardes, profesor. Sí, escuchamos. Le pregunto, ¿podría repetirlo sobre la resolución 2065? ¿Cómo no? No sé si me quedó mal, si era un conflicto, o sea, arreglar el conflicto entre Inglaterra y Argentina. A ver, la resolución 2065, que está muy, muy bien explicada en Podestá Costa Ruda, porque justamente José María Ruda fue el negociador argentino, cuenta bien la historia de cómo se gestó la resolución 2065, que es la resolución, el elemento jurídico más importante que tiene la Argentina para sostener el reconocimiento internacional y los derechos sobre las islas. ¿Por qué? Primero, pregunta de examen sobre órganos de Naciones Unidas. ¿Quién la dictó? La Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Quiénes están sentados en la Asamblea General de las Naciones Unidas? Todos los estados del mundo. Es el órgano más representativo de todos los que podemos encontrar en el derecho internacional. De todos. Piensen un poquito, ¿verdad? Es el único órgano en el que se sientan en un pie de absoluta igualdad, con un voto cada estado. Pueden tener hasta 5 representantes, pero tienen un solo voto. Cada estado tiene un voto y estamos todos. Ese órgano, la Asamblea General de las Naciones Unidas, representa, sin duda, es el que más fielmente representa la voluntad general de todos los estados. Ese órgano se reunió, por eso es importante la 1514 y por eso es importante la 2065, porque ese órgano, cuando se reúne para tratar esta resolución, uno de los primeros considerandos dice, toma, teniendo en cuenta, o sea que todos los estados del mundo se enteran mediante esta resolución que existe un conflicto acerca de la soberanía de las Islas Malvinas entre la Argentina y el Reino Unido. Hasta ese momento, como le pasaba a todas las otras colonias del mundo, el resto del mundo conocía las Islas Malvinas solamente como Islas Falkland y creía, porque no se había establecido a escala internacional, que las islas eran una más de las que tenía Inglaterra ocupadas, ¿verdad? Pero ahora no, ahora, oh sorpresa. Por eso incluso se discutió un tiempo si era un caso más de descolonización. Ojo con esto. Por eso la Argentina discute el tema y dice, no, este no es un caso más de descolonización. No es un caso donde, como estuvimos hablando, los habitantes de Malvinas no son como el pueblo vietnamita o el pueblo de Argelia, como estuvimos dando una de los procesos más violentos de independencia, el argelino. No son un pueblo sometido por la potencia colonial. En Malvinas había muy pocos, sí, pero había habitantes argentinos que fueron expulsados en 1833.
Por eso se habla de quebrantamiento de la unidad nacional y de la integridad territorial. Ese quebrantamiento, se metieron en un pedazo de un territorio de otro estado que ya era un estado independiente, y ese estado tenía habitantes suyos, los habitantes eran de ese territorio, de ese estado independiente, y fueron expulsados, y los que se metieron ahí son extranjeros que viven en ese territorio ocupado, ¿verdad? Por eso es que no tienen derecho a la autodeterminación. Ahora, de esto el mundo se entera formalmente recién en 1965. Entonces, este parrafito que dice: teniendo en cuenta la existencia de un conflicto acerca de la soberanía entre, es reconocer, todos los estados del mundo reconocen, acá hay un conflicto, no es un caso de descolonización, no, este es un caso distinto. Aquí hay un conflicto acerca de la soberanía de este territorio. Este estado dice que este otro estado usurpó su territorio y metió allí... Profe, Sí, escucho. perdón, pero entré de abogado del diablo. Sí. ¿Qué pasa con el principio general del derecho de la prescripción? ¿Se interrumpió con algún reclamo argentino concreto desde el 1973 para acá? Y por eso... ¿Tenemos ahí ya a los Sí. herederos de los herederos de los herederos? Claro, por eso es muy importante. Generalmente se dice, busquen, yo les invito, lástima, no tenemos que completar el PowerPoint ese, y busquen, googleen la historia y los documentos presentados, las protestas presentadas por Manuel Moreno, el hermano de Mariano Moreno, que fue embajador permanente de la Argentina en Londres desde 1830 en adelante, y que fue realizando periódicamente protestas. El otro día justamente estábamos hablando, imagínense si hubo protestas que el doctor Dardo Ramírez Brache encontró hace poco en el Archivo General de la provincia de Corrientes, una protesta de la provincia de Corrientes, de don Pedro de Ferré, después de la usurpación de 1833, cuando el gobierno de las Provincias Unidas en ese momento le notifica a varios de los integrantes, entre ellos al gobierno de la provincia de Corrientes, lo ocurrido. Ferré eleva una protesta formal también. La provincia de Corrientes eleva una protesta formal. Y Manuel Moreno fue realizando distintas protestas. No tenemos tiempo para, si no, nos vamos a dedicar a mirar todas. Tengo yo que armar, justamente porque ese es el segundo tomo en elaboración de mi libro sobre las Islas Malvinas, ir detallando todas las protestas que se fueron realizando desde 1833 hasta 1945. Porque a partir de 1945 justamente el tema entra decididamente dentro del Comité de Descolonización de Naciones Unidas y se lo incluye como uno de los temas coloniales. Y por eso el corte que hace la resolución 2065, donde lo saca del programa de descolonización que se venía aplicando, ¿verdad? Porque ¿en qué consistía la descolonización? En reconocerle a los habitantes de un territorio sometido al régimen colonial que tenían derecho a independizarse, porque habían sido víctimas de la ocupación colonial. El caso de Malvinas, dice la Argentina, y lo logra con esta resolución, es distinto. En nuestro caso se inscribe en el punto 6 de la 1514. Aquí hubo un quebrantamiento de la unidad nacional y un quebrantamiento de la integridad territorial de un Estado independiente. No es que se sometió a la población de un territorio, no. Se invadió un pedazo de un territorio independiente. Y por eso también... es interesantísimo, pero muy largo, si no, no vamos a cumplir con el objetivo de la reunión de hoy. Vamos a seguir hablando de Malvinas. El episodio de Vernet. ¿Por qué? Porque Vernet es designado comandante, etcétera. Cuando va, ¿qué hace Vernet?
dispone lo mismo que hizo ya David Jewett en 1820. Hace una proclama en nombre del gobierno de las provincias unidas y prohíbe la caza de mamíferos, etcétera, o sea, ballenas, y captura, ejerciendo el derecho de presa, captura 3 buques norteamericanos y los somete a juicio de presa, los trae a Buenos Aires y los somete a juicio de presa. Se arma un conflicto diplomático con el cónsul norteamericano en Buenos Aires, y finalmente va una fragata norteamericana, la Lexington, y destruye Puerto Argentino. La que destruye Puerto Argentino es una nave estadounidense, no es una nave inglesa, en diciembre de 1831. Aprovechando eso, porque hubo, el largo de explicar, nos vamos a poner a explicar ahora, interconsultas entre el cónsul británico en Buenos Aires y el cónsul, porque encima cambiaron el cónsul, era un tipo muy particular. El capitán de la Lexington, Silas Duncan, también era un pesado en serio, no respetó, le advirtieron en un momento el Departamento de Estado que espere, el tipo no espera nada, lleva adelante la operación y después le dan la orden de retirarse y desaparece de escena la ocupación o la presencia norteamericana, y aparecen los ingleses con la fragata Clio y terminan de ocupar, de echar a la población que estaba en Puerto Argentino y de ocupar las islas. Pero en realidad está enmarcado en el conflicto que ya se venía gestando entre Estados Unidos e Inglaterra por ver quién ejercía mayor influencia en América Latina, en todo el continente americano, ¿verdad? Para eso tendríamos que dar alguna charla algún día sobre, oyeron hablar alguna vez del tratado Clayton-Bulwer, del tratado Hay-Pausenpfote, del tratado Hay-Errand, del tratado Hay-Bunó-Varilla. ¿Sí o no? Ay, no. No, profe, no. ¿Quieren que incluyan el examen? ¿Y a qué leer entonces? No, profe, no lo incluyas. La pelea por el continente americano, uno de los episodios más importantes es la construcción del Canal de Panamá. ¿Panamá de quién era? Panamá era de Colombia, Panamá era un departamento de Colombia. La empresa de un francés, de Lesseps, había hecho el Canal de Suez, allá terminó en 1869, creo que, el primer gran paso interoceánico fundamental para el comercio mundial, miles de millones de dólares de la época. Y el segundo gran paso a abrir era un canal interoceánico entre el Pacífico y el Atlántico en el continente americano. Se intentó primero en Nicaragua, la empresa de Lesseps, justamente el que hizo el canal de Suez, y fracasó por un montón de motivos, entre ellos los mosquitos, la peste, era muy largo. Y uno de los secuaces de Lesseps era un señor llamado Henry creo que sí, Buneau Varilla, que logró convencer a inversionistas norteamericanos que en realidad el canal había que hacerlo en el Istmo de Panamá, no en Nicaragua, porque en Nicaragua había peste, había de todo, hasta llevó unas imágenes del volcán, no me acuerdo cómo se llama, ahí de Nicaragua, que hacía peligrar de que hubiera terremotos, que bueno, no era conveniente, el canal había que hacerlo en Panamá, y lo convence a los norteamericanos, a los inversores, y se llega a firmar un tratado justamente con Panamá, pero el Congreso de Panamá no lo aprueba y Estados Unidos promueve uno de los tantos golpes de Estado que promovió Estados Unidos en América Latina, famoso, de los más famosos, 1902, fue la rebelión del Departamento de Panamá, que le hace una revolución al gobierno colombiano y se independiza. Y al día siguiente que se independiza, ¿verdad? El tratado se llamaba Hay-Errand, era el colombiano que lo había firmado,
Ese tratado es rechazado por el Congreso de Colombia y se promueve la rebelión. Ese Congreso, póngale que ese acuerdo, no me acuerdo exactamente, creo que se firmó en agosto, póngale, en febrero, enero-febrero de 1902. Y en menos de un año, para noviembre de 1902, ya se firma el tratado Jay-Bunó-Varilla, el Bunó-Varilla que era un influencer fenomenal de la época, un lobista extraordinario, los convence a los inversores norteamericanos, bueno, hay que hacer el golpe acá, y firmamos un nuevo tratado con el representante de este estado ya independiente. Panamá independiente firma el tratado a fines de 1902. Así que en un año firmaron primero con Colombia, no se aprobó, lo hicieron independizar a Panamá y firmaron con el Panamá independiente. Paralelamente, este es un punto de inflexión porque, por eso me acordé hoy, el tratado Clayton-Bulwer. Clayton era el jefe del Departamento de Estado norteamericano y Bulwer era un diplomático inglés. Firmaron un acuerdo para convenir que ni Estados Unidos, eso firmaron en 1850, o sea, mitad del siglo XIX, que ni Estados Unidos ni Inglaterra iban a intentar construir un canal por sí solos, o sea, Estados Unidos solo e Inglaterra solo, ¿verdad? Acordaron que si lo hacían, lo iban a hacer en conjunto. Bueno, para fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ya el poder de Estados Unidos era tal que Inglaterra reconoce esto y se firma otro tratado, el Jay-Pausenpfote, donde Inglaterra le reconoce a Estados Unidos el derecho de construir por sí solo el canal. Y ahí Estados Unidos promueve toda esta historia de primero firmar con Colombia, al no querer el Congreso colombiano aprobar el tratado, promueven la independencia de Panamá a través de un golpe de Estado. Bueno, todo esto que tiene que ver no está desconectado justamente del dominio de Inglaterra sobre las islas generado a partir de la acción de Estados Unidos. Hubo siempre una especie de maridaje entre Estados Unidos e Inglaterra, no solamente en estos puntos. Acuérdense lo que estuvimos hablando en la clase pasada y la edición radial pasada con el doctor Ramírez Bracci. Mientras Inglaterra y Francia hacían el bloqueo en el Río de la Plata y terminaban con la batalla de la Vuelta Obligado y después terminaban firmando los tratados reconociendo la soberanía argentina sobre el río Paraná y el río Uruguay, etcétera, etcétera, con el tratado firmado con los franceses, con el gobierno de Rosa, el Arana Lepredur con los franceses y el Arana Souter con los ingleses. Un año después generan la guerra del opio para abrir por la fuerza los cañonazos, la famosa diplomacia de los cañonazos, los puertos chinos al opio, que era la forma más barata que tenía Inglaterra, llevar y pagar todo lo que sacaba de la India, las especias, la porcelana, todo, con el opio, sacaba de China, con el opio que sacaba de la India, en lugar de pagarlo en plata como lo habían venido pagando hasta ese momento. Las dos guerras del opio tuvieron apoyo de Estados Unidos y la segunda, de Francia también y de las demás potencias. Quiero decir que no era solamente un acuerdo para el territorio, el continente americano, tenía escala universal. Bueno, todo esto hace que ustedes tengan que dominar la doctrina Monroe, dominar la Santa Alianza. ¿Qué otra pregunta? Dominar todos los órganos de Naciones Unidas, no solamente la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Secretaría General, la Corte Internacional de Justicia. Por las dudas, mire si le toca ser diplomático argentino y justo llegamos a una disputa jurídica ante la Corte Internacional de Justicia y tienen que ir a La Haya a defender los derechos argentinos. ¿Están preparados?
Después le van a decir, ¿con quién dieron internacional público? Qué vergüenza, ¿no se acuerdan? Me van a echar la culpa a mí. Bueno, veamos qué otras bolillas. ¿Y dónde está el cuestionario? El doctor Galucci perdió el cuestionario. No, la 10 todavía no dimos con... De la unidad 1, sí o sí repetimos justamente que de la unidad 1, a ver, de la unidad 1, ¿ahí me escuchan? De la unidad 1 repetimos, la pregunta de Kelsen, la pregunta de Ferdros, la pregunta en qué consistió la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional, qué efecto acarreó la Revolución Francesa, qué cambió en el orden interno y en el orden internacional, qué fue la Santa Alianza y en qué consistió el legitimismo, las causas de la Santa Alianza, obviamente, en qué consistió el principio de las nacionalidades y cuándo y dónde se aplicó, cuándo y cómo se produce la universalización del derecho de la comunidad internacional europea, esto que estuvimos viendo, cómo los europeos se reparten el mundo, cómo cuando terminan de perder el continente americano por las revoluciones americanas se dedican a ocupar, a conquistar, a dominar y a repartirse el continente africano y a imponer como regla el derecho europeo. Causa de la Primera Guerra, consecuencias de la Primera Guerra, causa de la Segunda Guerra, qué ocurrió en el orden internacional después de la Segunda Guerra, la Guerra Fría, seguro que le va a tocar a alguien la Guerra Fría. Eso de la unidad 1. De la unidad 3, todo lo que ya dominan. Fundamentalmente tratados en buena y debida forma, cómo se hace un tratado en buena y debida forma, cómo se hace un tratado simplificado, cuándo entra en vigencia un tratado en buena y debida forma, si es bilateral, si es multilateral. Reservas, no me van a poner que es lo que el Banco Central tiene guardado, que ahora aumentaron, etcétera, etcétera, como me pusieron el otro día. La denuncia de un tratado internacional, no me van a poner también como que contestaron que es lo que uno hace ante el juez o ante la policía. No es para risa, ¿eh? Hubo respuestas de esa naturaleza. ¿Qué más? La jerarquía de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico argentino, completísimo. Artículo 75, inciso 22, artículo 75, inciso 24. ¿Están marcando todo eso? Sí, profe. ¿Seguro, más? Sí, profe. Bueno, muy bien. No, me cortó, amigo, estoy en una camioneta. Bueno, después pídale a su mamá que le pida a la mamá de los compañeritos lo que los compañeritos anoten. Te están anotando todo ahí. Van a llevar en el cuadernito de comunicaciones, están llevando los chicos ahí para... ¿Está rojo? Le van a tener que pagar al psicólogo a Galucci, le aviso nomás, y caro le cobra. No es para risa, está yendo 2 veces por semana, lo que es insólito, porque creo que le suele mandar una sola vez, pero le hace ir 2 veces. Profe. Dice que tiene 75, inciso 22. Y 75, inciso 24, dominado porque con uno de los grupos ya dimos la bolilla 10, la última, y que tienen final el martes. Y con ustedes que tienen, vamos a dar la clase que viene, lo mismo, dominar todo lo que es órganos supraestatales, no confundir cualquier proceso de integración con un proceso de integración donde hay supraestatalidad.
Eso lo estuvimos viendo el otro día, especialmente Servicio comunitario, profe, bolilla de- número 10, lo vimos el martes. eso. Rendimos el martes nosotros, profe. Sí, un grupo rindió, pero el otro grupo no, pues. Hay un grupo que rinde, ¿o te rindieron también esto? No, pero puede ser que esté alguien ustedes son de la... hay dos comisiones, profesor. Acá de hay la- dos o tres comisiones. de las extensiones rindieron ya el martes. El grupo que estamos dando virtual, que tienen que venir a rendir el martes a las 8 de la mañana en Ayunas, en el campus de la universidad. Creo, salvo que Galucci le haya ido a tomar en un Nos lapso. queda todavía la comisión del lunes, una clase más. No, a la comisión del lunes, que es presencial, nos queda la clase del lunes y rinden el lunes que viene. El lunes Así es, doctor. 9. ¿Sí? A la clase que es virtual, al grupo virtual, rendimos el martes que viene. Rinden examen presencial el martes. ¿Estamos? No estoy loco, si no voy a tener que ir al psicólogo yo también. No creo. No te creo, porque yo no tengo dinero, así que me van a tener que hacer una colecta. Galucci gana dólares, se paga el mejor psicólogo, más caro, no sé si el mejor, pero sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Te hago una consulta. Para el grupo de los lunes, o en general, porque la verdad es que no me quedó claro. En el segundo parcial, ¿tenemos que rendir el primer parcial también? Sí, pues, ¿cómo se llama? Integrador. Ah, ok, perfecto. Algunos, por eso le estoy marcando los pocos puntos que entran, no entran todos. Por eso le estoy diciendo, anotaron. Gracias, profe. ¿Están anotando? Sí, doctor. Sí, profe. Bueno, entonces quedamos en que tienen que dominar, especialmente vinculado a la unidad 10 de Derecho a la Integración, el 75, inciso 24, porque sí o sí termina mezclado. ¿Podemos o no podemos integrar un órgano supraestatal? ¿En qué condiciones? Etcétera, etcétera. Después, se salvan de los fallos por esta vez, para no complicar más. De la personalidad jurídica internacional, Mancini, por supuesto, como anunció Mancini la teoría de las nacionalidades. Aparte, profe, ¿Aparte qué? la La primera unidad parte. 5 que vas a tomar, porque hablaste de la unidad 3, hablaste del artículo 75, inciso 24 y nos llevaste a la unidad 10. Y bueno, y hasta ahí nomás. Por eso le digo, no, la jerarquía de los ¿A la 6 directamente? la jerarquía de los tratados internacionales, sí. No, pues se me escapó acá porque tengo en el celular No, vamos a la... Sí, la 4. Después de la 3 viene la 4. Personalidad jurídica internacional. Mancini, la teoría de las nacionalidades. ¿En qué concepto histórico la formuló? La unidad italiana, etcétera, etcétera. Que lo de los lunes creo que una vez dieron una clase, ¿o no? No era este grupo, no, en otro grupo era. ¿Cuál es la diferencia entre nación y Estado? Desarrolle cada una de las diferencias. ¿Cuál es a su juicio la importancia actual de la teoría de las nacionalidades y vincúlela con la resolución 1514, lo que estuvimos hablando recientemente? El concepto de nación, ¿son los que el Perú una nación? Obviamente que no. ¿Qué es una nación? Son las naciones, los pueblos en el sentido de Naciones Unidas, que es exactamente el mismo, tiene las mismas características, es lo que antes llamábamos nación. En el lenguaje actual de las resoluciones de Naciones Unidas no se utiliza la palabra nación, se utiliza la palabra pueblos, los que tienen el derecho a la autodeterminación. Espere que prenda el celular de Galucci, que se apaga acá. El sistema de protección internacional de las minorías, sí.
tema de protección internacional de las minorías. No me va a repetir todo lo que voy diciendo porque vamos a estar hasta las 10 de la noche. Que ahí está la pregunta 14 en la bolilla esa. ¿Qué diferencia hay entre las entidades internacionales y las supranacionales? Que se repite después al final también. ¿Qué lo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos? Todo. ¿Qué medios establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos para la protección de los mismos? ¿Cómo están compuestos? ¿Cómo está compuesta la Comisión y cómo está compuesta la Corte? ¿Quiénes pueden peticionar ante la Comisión y quiénes pueden peticionar ante la Corte? ¿Y qué requisitos tienen que cumplir previamente? Bueno, eso no más. Vamos a la unidad 5 de la Sociedad Internacional. Los antecedentes más importantes de la ONU. Ahí no se olviden, estuvimos hablando recién de la importancia que tienen los 14 puntos de Wilson, la Carta de la Sociedad de las Naciones que se hizo. Eso tiene que ver con, no le dije en el punto anterior, el sistema de mandatos. ¿Cuándo, cómo y dónde se aplicó el sistema de mandatos? Que no resolvió justamente el tema de la promesa de la independencia de los pueblos de Medio Oriente. Acuérdense todo lo que hablamos de Lawrence de Arabia y compañía, el acuerdo Sykes-Picot y la creación del sistema de mandatos. ¿Está? ¿Está o no está? Sí, profe, tal que está bajo tutela, los africanos, todo eso. Sí, los tres tipos de mandatos A, B y C, dónde se aplicaron, cuándo, cómo, por qué, a quiénes, etcétera. ¿Qué establece la 1514? ¿Quién formuló la doctrina de Monroe? ¿En qué oportunidad lo hizo? ¿Quién lo propuso en una declaración conjunta? ¿Por qué? Todo lo de la doctrina de Monroe. ¿Cuáles fueron los 3 principios fundamentales de la doctrina? Eso que estuvimos hablando recién, que ya dominan. Los corolarios vamos a suspenderle. ¿Quién formuló la doctrina Drago? Hablamos de Roca y la ocupación de la Patagonia, importante para mantener el uti possidetis de facto. ¿Quién formuló la doctrina Drago? Entonces, ¿en qué circunstancias? ¿Cuándo? ¿Cómo fue formulada y ante quién? ¿Y qué es lo que se le pidió en concreto al gobierno de Estados Unidos? Todo lo de la doctrina Drago. Bueno, la unidad 6 de memoria, todo lo de derecho del mar. Ahí hacemos la comparación con la Convención 1514 y la 2065, profe. Eso sería lo que... No, perdón. No, estaba metiendo la pata. Antes, primero de eso, geopolítica. Antes está lo que estuvimos hablando al final, ¿verdad? Analizar los diferentes puntos 2 del cuestionario de la unidad 6. Punto 1 también, punto 1 y 2, que el trabajo que nunca hicieron, analizar lo que estuve hablando toda la primera media hora, analizar la evolución histórica de la ocupación como forma de adquirir territorio, determinando los requisitos en cada periodo, y analizar los diferentes episodios desde el descubrimiento hasta la actualidad, determinando en cada caso las reglas aplicables a cada episodio histórico y a quién beneficiaron las mismas y qué pasó en Malvinas. Y después ahí tienen analizar la resolución 2065 y a la luz de la misma y de la 1514 explique la posición argentina contraria a la autodeterminación de los Kelpers. Esa pregunta le va a tocar así a todos, a cualquiera sea el grupo que le toque, la hora, la fecha. Esa pregunta, analizar la resolución 2065 y la 1514 a todos. Que sería lo del deseo, lo del interés y no lo del deseo. Sí, y lo que dice... Y una colonización de la isla.
Sí, sí, señor, todo lo que estuvimos hablando, pero lean punto por punto, no lean, estudien punto por punto la 1514 y la 2065, punto por punto. Geopolítica, concepto, límite y frontera, diferencia, seguro. Y después sí, mar territorial, concepto, zona económica exclusiva, concepto, zona contigua, concepto, lo mismo, qué derecho tiene en cada una de estas zonas el Estado ribereño y qué derecho tiene el Estado con los buques de terceros estados. La plataforma continental, concepto, extensión. Nunca hicieron el concurso del artículo 76, pero no importa. Alta mar, concepto, y la zona, concepto. Todo eso. Profe, ¿te hago una consulta? Sí. Viste que en la convención de Jamaica se trataron todos estos temas. Ajá. Y se dejaron especificados cada uno. O sea, yo puedo hacer referencia a la convención de Jamaica y explicar dentro de lo que fue la convención de Jamaica cada uno de estos puntos que vos estás desarrollando, como viste en la clase pasada. Pero no es que haciendo referencia, es que es la convención lo que tienen que explicar. Claro. Es el texto, claro, el texto de la convención. Claro, sí, yo entiendo eso, pero vos, por ejemplo, vas a preguntar en el examen sobre un punto en específico. Claro, sí, explique. No. Guitarra, ya saben la regla del examen. Se contesta lo que se pregunta en forma concreta y concisa. Lo que se pregunta. Preguntamos de qué color era el caballo blanco de San Martín. Es blanco. No empiecen con que el caballo es un animal de 4 patas, 2 orejas, una cola, que se usa para montar, pero también puede servir, y hay caballo en la calecita. No. ¿De qué color era? Punto. ¿Estamos? Cuando empiezan a contestar, a hablar de otra cosa, es presunción de guitarra, y ahí nomás ya 0. Acá están escuchando alumnos de otra carrera y se matan de risa, seguramente le hacen lo mismo, en lugar de estar... No, contestar esto en serio, se pueden explayar sobre las consecuencias de la pregunta, pero no empezar a hablar, a dar vuelta y a hablar de otra cosa, no pues. La respuesta es sobre lo que se preguntó. ¿Estamos? Muy bien. Sí, profe. De la persona humana, así como está en el parcial, nacionalidad, concepto, nociones generales, qué importancia tiene para el derecho internacional, qué es la nacionalidad de origen y qué criterios se siguen para otorgarla, esa seguro que le toca. Cómo se adquiere la nacionalidad por naturalización, conceptos, requisitos más usuales. Qué es la doble nacionalidad, qué es la patridia, seguro todo. ¿Y qué es la extradición? No, eso no, eso lo dejamos para penal. ¿Estamos? En la unidad del manejo de las relaciones, internacionales, lo mismo. Todo lo que estuvimos viendo de jefe de Estado, inmunidades, privilegios, facultades que tienen los jefes de Estado en el manejo de las relaciones exteriores. ¿Qué pasó acá? Apareció no sé qué tapando. Disculpe, profe, sí. ¿podría volver a repetir las preguntas de la unidad 7? De la 8. El concepto, la cuestión de política exterior, los órganos, desde esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los órganos que tradicionalmente manejan las relaciones exteriores de los estados? ¿Sí? Después, sí o sí, elabore un concepto de agente diplomático y explique. Y no sé dónde fue, el punto 7 le va a tocar a todo, que el otro día no le puso acá en un parcial. ¿Cuáles son las funciones de los agentes diplomáticos según el artículo 3 de la Convención de Viena de 1961? Ese seguro le va a tocar a todos.
¿Estamos? ¿Qué es el servicio exterior y qué es el cuerpo diplomático? La explicación que le hice detallada, qué es uno y qué es otro, y no confundir. ¿Qué inmunidades y privilegios tiene la misión diplomática? Más vale, hablábamos del caso de Ecuador contra México, Argentina contra Venezuela, etcétera. Disculpe, doctor. Sí. ¿Servicio exterior y qué más dijo? Servicio exterior y cuerpo. ¿No tienen el cuestionario ahí a mano? Tendría que buscar, estoy anotando lo que usted dice. Y tenían, Nico, que tener el cuestionario a mano para dominar. Bueno, después Galucci se va a encargar de subir al grupo un cuestionario marcado con las preguntas de todo esto que le estamos diciendo, para que no quede... Gracias, profe. No, gracias, el psicólogo le dijo que haga eso, dice que si no le echan la... Se ríe. Le va a dar un ataque si no cuando corrija los exámenes. Bueno, eso entonces. Muy bien. Y para los que ya dieron la 10, que con el otro grupo vamos a dar recién el lunes, todas las preguntas de la 10. El concepto de derecho comunitario, la fuente del derecho comunitario, los caracteres del derecho comunitario, que cada uno de los caracteres del derecho comunitario, todo. Cómo nacieron y evolucionaron, todo lo que hablamos el otro día, y cómo fue evolucionando la Unión Europea, el Tratado de París del 51, los Tratados de Roma del 57, Maastricht, etc. Y hasta ahí, porque lo otro no dimos. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Bueno, Bueno, entonces, tarea para el hogar del doctor Galucci, tarea para el hogar de usted, que ya en un rato le sube el cuestionario con un resaltador con todos los temas. ¿Alguna pregunta? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Listo entonces? ¿Cómo? Inmunidades y privilegios de la misión diplomática. No, y de los agentes diplomáticos también, obviamente. ¿En qué consisten las inmunidades y privilegios de un agente diplomático y del jefe de Estado? Profe, ¿puede preguntar sobre el conflicto de la embajada argentina en Venezuela? No, la anécdota no, pero de lo que hablamos sí, porque sirve justamente para y todo lo que dijimos de eso y las normas aplicables, la Convención de Montevideo del 33, la Convención de Caracas del 54, etcétera, etcétera. Todo lo que hablamos de eso. Sobre ojo, me olvidé, pero de asilo político y asilo territorial. Todo lo que hablamos 2 horas de eso. Así que tienen que, ahora le digo a Galucci que ya huyó rápidamente también. Extradición entra también, que yo le dije que no, pero sí. Extradición vincúlenla justamente, que es la contracara del asilo territorial o del asilo diplomático. Puede llegar a ser la contracara. Se supone que justamente cuando procede la extradición no debería otorgársele asilo político o territorial, asilo diplomático o territorial a una persona que cometió un delito común y está perseguida por delitos comunes. Pero para eso estamos los abogados. ¿Estamos? Son todos lindos temas, pero es largo, profe. Pero y eso ya le dije en la primera clase, que esta es una materia de más linda, de más fácil, pero larga. Por eso es lo que tenían que estudiar No es fácil. todos los días. Leer. Estamos en eso. Muy bien, preguntas, no más. Dejamos aquí. Nos vemos con unos el lunes, con otros el martes. Nos vemos el martes. Muy bien. Los mataderos. Hasta luego. Muchas gracias. Estamos todos.